Hola, bienvenido a un video más de Biblia y Esperanza. Me da mucho gusto que estés aquí, porque veo que estás interesado en la nueva serie de Shabbat, el mandamiento olvidado, la cual solo es narrada por un servidor. Lo cual, bueno, me da mucho gusto porque, vaya, no vamos a encontrar interrupciones o preguntas que a veces nos puedan alentar un poco, que son buenas, pero en este caso es solo la narrativa, para ir de manera muy puntual. Como siempre te agradecemos, por supuesto, el que nos contactes en nuestras diferentes redes sociales. Voy a dejar los enlaces en la descripción del video. También va a aparecer por aquí el correo electrónico a través del cual nos puedes contactar o me puedes contactar. Y finalmente, como siempre, recordarte que no monetizamos nuestros videos, más te voy a poner los datos aquí por si en tu corazón está y el Eterno lo puso así. El apoyar a este ministerio de verdad es de gran ayuda, y si ha sido de bendición, pues adelante. Así que sin más, deseo que aprendas muchísimas cosas. Recuerda tomar tu cuaderno o papel, pluma y por supuesto tu Biblia, ¿entendido? Porque vamos a ver muchas cosas y las vamos a ir viendo a detalle. Entonces te va a agradar mucho el ir apuntando, el ir haciendo anotaciones, etcétera, etcétera. Sin más, te veo en el video y me da mucho gusto que estés con nosotros. Que Elohim te bendiga grandemente. Hola, bienvenido a un video más en esta serie de Shabbat, el mandamiento olvidado. Me da mucho gusto que estés conmigo. Y espero que estés listo, porque en esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos de un argumento que se utiliza de manera frecuente para desalentar a las personas de guardar Shabbat. Y desafortunadamente lo utilizan las personas que no entienden el concepto de la manera correcta. Y dicen que debido a que Yeshua es el Señor del día de reposo, entonces nadie más debe guardarlo. Bueno, te invito a que vayamos a lo largo de este estudio y me acompañes. Vamos a aprender muchas cosas y vamos a ver si esto es cierto, si debido a que Yeshua fue el Señor del día de reposo, lo cual es cierto, es que nosotros ya no tenemos que guardarlo. Bueno, sin sacar ninguna conclusión, te invito, vamos a comenzar. Empezaremos diciendo que la verdad hay, dentro de todo esto, argumentos sin fundamento, ya que como creyentes en Yeshua y en la Biblia, debemos entender que este es un tema por demás importante, ya que el único objetivo del estudio es brindar tranquilidad y paz. Eso lo has visto en todos los videos anteriores acerca del tema de Shabbat. De modo que vamos a ahondar en algunos argumentos, ya que estos han sido, como te mencionaba anteriormente, usados por mucho tiempo para desechar, invalidar o desprestigiar la observancia de Shabbat. La verdad es que muchas veces, porque yo lo enseñaba anteriormente, enseñamos sin saber. Y hay que tener un cuidado extremo en ese aspecto, porque a veces podemos estar honestamente equivocados. No quiero ahondar mucho, vamos avanzando poco a poco. Esto básicamente es lo mismo que hemos venido comentando a lo largo de los estudios anteriores. Argumentos sin un fundamento real. Te invito a que reflexionemos. Algo interesante en lo que te pido que te tomes unos segundos es que si decimos que toda la Biblia es verdad, entonces ¿por qué tomamos ciertas cosas como válidas y otras no? La verdad es que no hace mucho sentido considerar la Biblia como la verdad absoluta y al mismo tiempo considerar como obsoletos algunos de sus postulados. ¿O te hace sentido a ti? Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. En segunda carta a Timoteo 3, 16 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te garantizo que ya lo habías escuchado el versículo, o probablemente te lo sabías de memoria. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que esto en verdad nos muestra que toda la Biblia es la suma del conocimiento de Adonai, pues dice toda, entonces
no podemos tomar ciertas partes, no podemos tomar nada más la mitad, ¿correcto? Esto, por supuesto, bajo el principio de que la Biblia se explica y se coteja a sí misma, y precisamente por esto es que hemos venido mostrando que en ningún lado de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ok? Desde Bereshit hasta Galut, encontramos un solo cambio o abolición del Shabbat, es que entonces fundamentamos y argumentamos la observancia del mismo. Vamos a ver qué dice Salmos 119, 160. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. De modo que todo esto nos debe llevar a que siempre que queramos argumentar algo, este argumento debe contemplar tanto el antiguo como el nuevo pacto, mal llamados testamentos. Vamos a reflexionar un poco más. Y si aún eres de los que cree que el día Shabbat no se debe guardar, de verdad, te invito a que pienses y reflexiones en esto. Ahora, porque decimos que estamos en la gracia, ¿será que podemos adulterar? ¿O será que podemos deshonrar a nuestros padres? ¿O acaso será que podemos asesinar? ¿O robar? Por supuesto que no. Estos son mandamientos del Creador para nuestro bienestar. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, acompáñame. ¿Debemos guardar el primer mandamiento? Te lo pregunto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién lo dijo? Yahweh. Claro que sí. Porque de no hacerlo estaríamos cayendo en idolatría, ¿cierto? Y muchos que antes estábamos en el protestantismo, en una congregación cristiana, nos envalentonamos con estos argumentos y decimos: sí, todos aquellos que tienen ídolos y de madera y de cerámica y de piedra, sí tienen que arrepentirse porque están quebrantando el primer mandamiento de Éxodo 20. ¿Y qué tal el segundo y el tercero? No te harás imagen ni semejanza, no tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano. Y se nos dice y nos envalentonamos de la misma manera y nos empoderamos diciendo: no deben de tener imágenes, estampitas, estampas, calcomanías, colguijes. Cuidado con cómo hablas, no te vayas a equivocar, no digas esto, no digas aquello. Interesante postura. Sin embargo, no hay punto de discusión, ¿correcto? Debemos guardar el primero, el segundo y el tercero. Pero si todo esto es así, ¿qué hay del cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo. Pregunta: ¿ya no se realiza o se guarda? Es triste, pero la verdad es que esto sucede en la mayoría del mundo cristiano. ¿Será acaso que este mandamiento en particular es el único que es para los judíos? Recordemos, los de casa de Judá o los del reino del sur. ¿Y será acaso que si eso es así, quién determinó que solo este mandamiento fuera para los judíos? ¿Y los demás? Sí son para los cristianos. ¿Por qué de los 10 mandamientos 9 siguen vigentes y uno no? ¿Por qué congregarnos en domingo y no en el día que Elohim, nuestro creador, estableció? Vamos avanzando con esto, la verdad, porque necesitamos respuestas. Así que vamos al lugar donde podemos encontrarlas, a la Escritura. Te invito a hacer un poco de remembranza. Hay muchos pastores y líderes cristianos que creen en la Biblia, que han entregado su vida a Yeshua, que han tenido un arrepentimiento verdadero, y aún con todo enseñan que no se debe guardar el día de reposo, como está en el mandamiento. Éxodo 28 al 11 dice: acuérdate, sacar, ya lo estudiamos, del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim.
No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que ahora sí, comencemos a revisar en dónde está la confusión, porque aquí hay algo que no cuadra. Analicemos las enseñanzas que han llevado a muchos creyentes honestos, que aman la Escritura y al Creador, a seguir tradiciones de hombres y malas interpretaciones de la Escritura. Como ya sabemos, este es el primer argumento que analizaremos y esto nos lleva inmediatamente a la primera pregunta. ¿Cuál argumento? Yeshua es nuestro reposo, por supuesto. ¿Decir que Yeshua es nuestro reposo significa que ya no debemos guardar Shabbat? ¿Será acaso esto cierto? Veamos con la Biblia cómo esta hermosa verdad, cuando es utilizada para el argumento anteriormente expuesto, es una muy mala interpretación, pues esta no significa por ningún lado que ya no debamos santificar y guardar el 7º día. Y es que para empezar, esta enseñanza se ha malinterpretado de un versículo que pareciera que no se entiende correctamente, pues de hecho, ni siquiera dice textualmente el argumento de esta sección. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia está este versículo en el cual se basa esta enseñanza? Este argumento de que debido a que Yeshua es el Señor del día de reposo, es nuestro eterno reposo, entonces ya no debemos guardar Shabbat. Hebreos 4:10 al 11 dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, como Elohim de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo primero a notar es que no hay una referencia directa a Yeshua. Además de esto, el reposo del que habla no se refiere a Shabbat, sino al reino de Elohim. Cuando decimos Yeshua es nuestro reposo, es porque Él y solo Él es el autor de la eterna salvación, donde se establecerá el reino del Creador entre y con su pueblo. Recuerda, entre y con su pueblo. Él estará entre su pueblo gobernando y viviendo. Y lo hará con él, pero solo con Israel. Ya hemos visto en videos anteriores. Recuerda, todos nos injertamos a Israel cuando tomamos la decisión de hacer teshuvá y reconocer al Mashiach, a nuestro Mesías. Y en ese momento es que podemos tener derecho a las promesas de salvación, porque somos parte de Israel. Vamos a elaborar un poco esta explicación para entender un poquito algunos conceptos. Notemos que donde dice en aquel reposo, no dice día de reposo. Ahora, en el original, es decir, en el griego, veamos la palabra que se utiliza y cuál es el contexto de esta para entender esta breve aclaración. La palabra original que se ocupa para reposo en estos versículos es catapausis, la cual hace referencia a descansar, reposar, claro, después de un periodo de cansancio, paz y tranquilidad, o un descanso prometido, como la tierra de Canaán para los israelitas de la Tanaj. Cuando esta palabra aparece, nunca se utiliza en el contexto que denota el día de reposo, ya que para eso se utiliza una palabra distinta en griego, y esta es sabatón. Así que veamos entonces esta palabra. Tenemos que entender que en el original hay gran riqueza, tanto en el hebreo como en el griego, porque de ahí surgen muchas cosas. De modo que entonces esta palabra sabatón directamente es la que se utilizó para vincularla con Shabbat del hebreo. También sabatón hace referencia al 7º día. ¿Cuál 7º día? El de la semana, el de la fiesta sagrada. También sabatón significa día de reposo y también significa reposar de las actividades seculares. Esto es importante, recuerda, cuando hablamos de reposar, hablamos acerca de detenernos de las actividades que venimos haciendo los 6 días anteriores y de aquellas que nos remuneran, es decir, que obtenemos ingreso por ellas.
De modo que queda clara la diferencia. Al igual que en el hebreo, las palabras para ambas connotaciones son distintas. Y esta palabra, en realidad, la palabra sabatón, es la que se refiere a Shabbat, al día de fiesta solemne de Elohim, como lo hemos explicado. Porque literalmente esta palabra es la transliteración de Shabbat. Hemos mencionado que el reposar no significaba reposar por cansancio, sino una acción de detenerse, tal cual lo hizo Elohim en Génesis 2:3. ¿Recuerdas? Si no, no te preocupes, ahorita lo vemos. Génesis 2:3, Bereshit, dice: y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En este caso, vale la pena aclararlo. El Señor no se cansó, Adonai no se cansó. Él no se cansa ni se cansó de crear todas las cosas. Simplemente se detuvo. Y vamos a ver qué es lo que dice Isaías 40:28. Y es allá. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el Elohim eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él nunca se debilita ni se cansa. Él no se detuvo por cansancio. Él no reposó por cansancio. Él se detuvo a contemplar su obra. Vamos a ver unos detalles importantes. Ya entendimos que sabatón significa todo esto. Ahora vamos a entender que en este caso el Creador se detuvo a contemplar la obra y sustentarla, que es lo que acabamos prácticamente de decir. Sin embargo, la palabra catapausis es diferente. Esta sí denota la necesidad de descanso, pues es un estado de tranquilidad y paz, que viene como resultado de haber realizado una actividad y de haber guardado la voluntad de Elohim. Vamos a ver el equivalente en hebreo para esta palabra. Entonces, vamos armando el rompecabezas. La palabra que se ocupa en el versículo que se agarra como argumento para desestimar la observancia de Shabbat no hace referencia a Shabbat. La palabra es catapausis. De modo que acabamos de ver cuál es la palabra que sí en griego significa o se asocia con Shabbat, y esa es sabatón. Pero entonces nos falta un pequeño eslabón. ¿Cuál es la palabra equivalente a catapausis en hebreo? ¿Cierto? Shabbat, hebreo. Sabatón, griego. Catapausis, griego. Y en hebreo nos falta esta. Vamos a aprenderla. Tenemos que entender que el descanso es distinto al día de reposo. Y la palabra en hebreo para referirse a esto es menujá. La palabra menujá significa literal reposo, descanso, consolación, morada o lugar donde se habita en paz. Esta palabra, por ejemplo, aparece en Salmos 95, refiriéndose a la generación que salió de Egipto. Vamos a ver un poquito. Salmos 95, 8 al 11. Teilim. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, en mi menujá. En este caso, como ya vimos, la palabra para reposo es menujá y se refiere a la tierra prometida, donde el Creador establecería su reino con su pueblo. De hecho, esta tierra prometida en la Tanaj era Canaán, la cual es un tipo, una representación del reino milenial. ¿Cuál es el reino milenial? El reino de Elohim. Ese es el reposo prometido en la Escritura para el pueblo del Creador. Y Él es el único que puede proveer este estado de reposo a través de la promesa inmerecida dada en Yeshua, el cual será el encargado de establecer su reino y su reposo en su regreso. Ahora ya vamos entendiendo un poco.
Shabbat, Shabbatón, Menujá, Catapausis. Por eso es que Yeshua dijo lo siguiente en Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, es Señor del día de reposo. En este versículo Yeshua hace una referencia hacia el Shabbat milenial, donde serán restauradas todas las cosas y tendremos el reposo prometido. Claro, hay más explicaciones y otras tantas interpretaciones acerca de este versículo, pero esta es una de ellas, y es una muy importante. De modo que para entender la diferencia entre Shabbat y Menujá, podemos decir que el Shabbat es el periodo de tiempo que nos detenemos para contemplar la Menujá, el reposo del Creador. De modo que el reposo del cual habla Hebreos 4, 10 y 11 se refiere al galardón que recibiremos cuando se cumpla el evento de regreso de nuestro Salvador. Así que tenemos que entender que aún no hemos alcanzado ese reposo. Claro, la promesa la tenemos. Esa nos fue dada al momento de que se realizó la obra de redención a través de nuestro Mesías, de Yeshua. Pero eso no nos exime de eso no nos exime de obedecerle. Y por supuesto, en Hebreos 4 se nos muestra qué fue lo que pasó al pueblo de Israel, el cual fue sacado de la tierra de Egipto con grandes milagros por una generación, pero una generación entera no pudo entrar debido a su incredulidad y a su desobediencia. Es decir, el Señor libera a toda la nación de Egipto con grandes portentos y señales como no se han vuelto a ver. Y después, en todo el trayecto del desierto, y principalmente a causa de su desobediencia y de su incredulidad, estas personas que fueron sacadas perecieron en el desierto, toda una generación completa. Adonai les hizo vagar en el desierto un día por cada uno de los días que pasaron los 12 espías investigando Jericó, y que a los cuales, cuando regresaron, 10 de ellos infundieron miedo, temor y desesperanza a toda la nación, y toda la nación creyó a esos 10, en vez de creer a 2 de ellos. Bueno, eso es tema de otro momento. Pero Adonai les hizo vagar en el desierto un año por cada día que estuvieron espiando la tierra prometida. Tremendo. Vamos a ahondar un poco aquí. Si leemos Hebreos 4 con detenimiento y prestamos atención, descubriremos que en realidad es una advertencia, no de que ya no se guarde el Shabbat, sino de todo lo contrario, que debemos ser obedientes a los mandamientos. ¿A cuáles mandamientos? Claro, los mandamientos de Adonai. ¿Para qué? Para entrar en su reposo. Analicemos poco a poco Hebreos 4 y usemos una versión de la Biblia que utiliza palabras muy sencillas. Vamos a ocupar la traducción del lenguaje actual, la TLA. Y leamos con detenimiento. Te invito, vamos a leer Hebreos 4.1. Por eso, mientras sigue en pie la promesa de descansar con Elohim, con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Aquí el autor de Hebreos nos dice algunas cosas. Tenemos la promesa de entrar en su reposo, que es la Menujá, el cual es el reino de Elohim. Pero también nos dice que es posible que algunos no lo alcancen. Vamos a ver qué continúa diciendo Hebreos 4.2. Porque nosotros oímos la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? La Besorá, es decir, el Evangelio, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto. Solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. Oímos la buena noticia. Esa frase es evangelizó. Y eso significa anunciar buenas nuevas, proclamar el buen mensaje. Las buenas nuevas como mensaje o persona, literalmente compartir el evangelio de Yeshua. Quiero que notes las buenas nuevas como mensaje o persona. Las buenas nuevas como persona. Eso es Yeshua.
Veamos entonces, de este pasaje podemos entender algunas cosas. El pueblo de Israel que salió de Egipto también recibió el Evangelio. En el griego se tradujo como buenas noticias o buenas nuevas, lo cual acabamos de ver. Esta buena noticia o Evangelio hace referencia al reino del Creador. Pero también nos dice que ellos no creyeron, no tuvieron fe, no tuvieron emuná. Continuemos leyendo Hebreos 4:3. Nosotros, en cambio, los que sí hemos creído en la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Elohim nos ha prometido. Pero a los que no creyeron, Elohim les dijo: por eso, ya enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los haré descansar. Elohim dijo esto refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo. Nuevamente, vemos la palabra descanso, katapausis en griego, menujá en hebreo. Así que podemos entender lo siguiente de todo esto, que aquellos que hayan creído en el Mesías, es decir, en las buenas noticias, en la Besorá o Evangelio, tendrán acceso al descanso del Creador, el milenio. Pero esto no debe hacernos sentir que podemos actuar en contra de lo que Él espera, es decir, sus mandamientos. Prestemos atención al ejemplo del pueblo de Israel, a nuestra nación. Por mucho que hubiesen deseado entrar, no todos lo lograron debido a que llevaron una doble moral, de creer o decir creer, y al mismo tiempo su corazón estaba apartado de Elohim y le desobedecían. ¿Notas? El corazón es importante, la decisión es importante, la entrega es importante. Así que yo te invito a que no seamos sordos ni ciegos. Prestemos atención a lo que dice la primera carta a los Corintios 10:11. Estas cosas les sucedieron a ellos, refiriéndose a nuestros antepasados en el desierto. Dice, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Se creía que estaban en el fin de los tiempos. Pero es algo interesante. La advertencia está ahí, esa no cambia. Pero entonces, ¿qué es lo que pide Elohim? Bueno, muy simple. ¿Qué es lo que dijo Yeshua respecto a los mandamientos? ¿Qué dijo Juan 14:15? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es interesante hacer notar que algunos manuscritos dicen obedecerán e incluso otros dicen deben obedecer. De modo que Juan 14:15 podríamos leerlo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Así toma un sentido un poco distinto, ¿cierto? Más imperativo. Y si lo cambiamos por esa otra traducción, ese otro tipo de traducción, diría, si me aman, deben obedecer mis mandamientos. Juan 14:21 dice también, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré, y me daré a conocer a cada uno de ellos. Esto no termina ahí. Juan 14:23 dice, Jesús, es decir, Yeshua, contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Continuando, en el versículo 24 dice, el que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. La verdad es que está por demás claro. Él nos pide que obedezcamos. ¿Que obedezcamos qué? No algo ambiguo. Los mandamientos. Que a su vez, Él aclara y dice, no vienen de mí. Vienen de aquel que me envió. Vienen de mi Padre. Y lo más tremendo, ¿cuáles fueron los mandamientos que Elohim estableció? Bueno, aquellos que se encuentran en su Torá, en sus instrucciones, en su ley.
Pero aquí viene algo interesante. ¿Qué quiso decir con obedecer? Bueno, vamos a ver de dónde viene esta palabra. Esta palabra es, en griego, tereo. Tereo. Y significa mantener, observar, custodiar, conservar, prestar atención, estar bajo custodia o ser vigía de. Entonces, yo te invito a que reemplaces esa palabra obedecer con todos estos adjetivos y vas a ir viendo cómo toma sentido. Es como utilizar un tesauro. Si me aman, observen mis mandamientos, custodien mis mandamientos, presten atención a mis mandamientos, estén bajo la custodia de mis mandamientos, sean vigías de mis mandamientos. Todo empieza a cobrar sentido. Juan 14:24 podríamos reemplazarlo y decir, el que no me ama, no mantiene, no observa, no custodia mis palabras, no conserva mis palabras. Cuando empezamos a ver esto así, nos empieza a confrontar más. Yo te invito a que reflexiones un poco acerca de esto antes de continuar. Porque la verdad es que el guardar los mandamientos, todos sus mandamientos, no debería ser algo cuestionable. Y no sé si necesites más pruebas, pero si es así, continúa viendo este video. Vamos a seguir. Vamos a ver un poco más de su palabra. ¿Qué dice la primera carta de Juan 2:28? Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Primera carta de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. De modo que aquí vemos claramente que el que permanece en él no peca, pero también entendemos que el pecado es infringir su ley, su Torá, sus mandamientos. Pero aquí viene algo interesante. ¿Qué significa infringir su ley? Bueno, es muy sencillo. Vamos a ver cómo lo dice la Escritura. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. La verdad es que no sé tú, pero yo por muchos años enseñé y dije que el pecado era todo aquello que le desagradaba a Adonai, a Elohim. Pero eso es muy ambiguo y muy vago. Francamente, si nosotros vemos, como dice Primera de Juan 3:4, podemos darnos cuenta que el que comete pecado infringe la ley, de modo que el pecado es la infracción de la ley, la infracción de la Torá. Esa es tu definición de pecado. Realmente no hay que buscar mucho, pero yo te puedo decir que después de 10 años no había entendido esto. Así que te invito a que si esto no lo habías entendido, de ahora en adelante, dejemos de enseñar cosas que no tienen fundamento, o más bien que son argumentos sin fundamento, exacto, que no tienen fundamento, y ahora nos vayamos a la Escritura y lo sustentemos todo en base a lo que se encuentra ahí, entrando a la Tanaj, es decir, al Pacto Antiguo, al Brit Hadashah o Nuevo Pacto, ya que, por ejemplo, en este caso en particular, la infracción de la ley, esta frase, estas dos frases que se encuentran en este versículo, infringe también la ley e infracción de la ley, vienen de una palabra anomía, que significa sin ley, infracción de la ley, iniquidad, desobediencia, pecado, y por si fuera poco, esta palabra implica el absoluto desprecio por la ley de Elohim, tanto su palabra viva como su palabra escrita. Y la palabra viva es, fue y será Yeshua HaMashiach. De modo que si infringes la ley, es decir, pecas, estás demostrando un absoluto desprecio por Yeshua.
Esto está fuerte. Pero no quiero aquí confundir con el propósito del estudio. No quiero encadenar la vida de nadie, ni, por supuesto, hacer que vivamos a la expectativa de que va a caer un rayo sobre nosotros. No, Él mira el corazón. Adonai mira el corazón. Yeshua mira el corazón. Y esto aplica, es decir, las consecuencias, por supuesto, han de llegar si nosotros infringimos lo establecido en la Torá. Pero dentro de todo, Él mira el corazón de la persona cuando se arrepiente de verdad. Así que yo te invito a que si tú no has hecho eso, no has presentado tus pecados ante Él y has hecho lo que conocemos en hebreo como teshuvá, es decir, un arrepentimiento verdadero y un retorno al Padre, un retorno legítimo, tal cual lo hizo el Hijo Pródigo, entonces lo hagas, porque entonces así Él mostrará compasión. Él perdonará tus pecados y serás injertado en Israel. Bueno, vamos a continuar. Es interesante, pero esta palabra aparece 15 ocasiones en el Nuevo Pacto. Así que leamos nada más un versículo más, en Mateo 7, 22 y 23. Dice, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Anomía. Ustedes que violan las leyes de Dios. Quiero que te pongas a reflexionar en esta parte. Este versículo no va enfocado a personas que no crean o que no digan creer o que no digan que entienden. Este pasaje delinea perfectamente que va orientado a personas que establecen en sus corazones una fidedigna creencia de que estaban haciendo lo correcto y de que dicen creer en ese Mesías, porque inclusive reclaman ese reconocimiento. Dicen, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Yeshua? Verdaderamente piensa en ello. Este versículo a mí me pone a temblar. Dice, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Elohim. ¿Y quieres ver cómo dice en otras versiones? Prepárate. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aléjense de mí, malhechores. Apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Y si quisieras que fuera más específico, entonces vamos a ver qué dice la Kadosh israelita mesiánica. Apártense de mí, transgresores de la Torá. Verdaderamente te invito a reflexionar en esta parte. Hay muchas personas, yo era uno de ellos, que decía estar haciendo las cosas bien, enseñando lo correcto, pero llegó un punto en que escuché la voz de Elohim, me despertó, me llamó, y su espíritu, su bendito y santo espíritu, su Ruach HaKodesh, me llamó y me dijo, ven, guarda el Shabbat, es momento de que lo hagas, esto es bueno, sigue mis mandamientos. Ya no estés en anomía, ya no estés sin ley, porque has estado transgrediendo mi instrucción, mi Torah. Tengamos cuidado, no vayamos a ser o a caer en uno de ellos que le digamos, Señor, Señor, hicimos todas estas cosas en tu nombre, ¿por qué me estás dando la espalda? Y Él nos diga, porque tú transgrediste mis instrucciones, porque no guardaste mi Torah. Ahora, ¿cómo saber si estamos en paz con Él? Es decir, en Shalom. Esa palabra me gusta mucho, Shalom. Transmite muchas cosas. Bueno, es simple. ¿Cómo saber si estamos en Shalom con Él? Vamos a ver qué es lo que dice la primera carta de Juan, en 3:24. Los que obedecen los mandamientos de Elohim permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos.
Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Ruach, el Espíritu que nos dio, vive en nosotros. Con esto vemos que no podemos seguir pecando. Y hemos aprendido en la Escritura que el pecar es transgredir su ley, su Torah. Y aunque reconocemos que hay pecados horribles como el homicidio, adulterio, fornicación, entre muchos otros, debemos entender que hay mandamientos que se refieren a nuestra relación con Él. Sí, con Adonai. Mandamientos que nos otorgan una identidad como sus hijos, como hijos de Elohim. ¿Y qué crees? El Shabbat es uno de ellos. Hebreos 5, 8 al 9 dice: aunque era hijo de Elohim, Yeshua aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Elohim lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Yeshua llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Yeshua es el autor de eterna salvación para los que le son obedientes, de modo que no hay incongruencia en lo que hemos demostrado. Pero, ¿recuerdas qué fue lo que analizamos en Hebreos 4? ¿Te acuerdas? Bueno, es momento de regresar a él. Hebreos 4:4. Leamos con detenimiento, porque en alguna parte de la Biblia se habla así del día sábado. En el séptimo día, Elohim descansó de todo su trabajo. Este versículo es en extremo importante, pero muy poco entendido. En este versículo, lo que se está haciendo es una referencia al día de reposo en el séptimo día. En el séptimo día, ¿cuál? El de la creación, el reposo original. El autor de Hebreos nos está señalando que el reposo del que se habla, es decir, el descanso, tiene su origen en la creación. Pero no como una celebración semanal, ya que el plan original del Eterno, antes del pecado, era que su creación estuviera en reposo y descanso de forma eterna. Claro, el Edén. Por eso es que debemos prestar atención a la descripción de la creación en Génesis, la cual dice lo siguiente. Bereshit. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver un día eterno. ¿Cómo es esto? Sí, Bereshit 1.5 dice: y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bereshit 1.8. Y llamó Elohim a la expansión de los cielos, a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Bereshit 1.13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 1.19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 1.23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y 1.31 dice: y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno de en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El día sexto. Ahora, anteriormente leímos acerca del día séptimo. ¿Cuál? El de la creación, el cual se encuentra en Génesis 2, del 2 al 3. Pues es la base misma de este estudio. De ahí nos basamos prácticamente en gran parte del estudio, ¿recuerdas? Pero algo interesante, ¿por qué no se registra su final como en los demás días? De todos los días, es decir, ¿por qué del séptimo no se registra final? De todos los días hay un registro de inicio y final. Y fue la tarde y la mañana, y fue la tarde y la mañana, y fue la tarde y la mañana. Pero no así de Shabbat, porque el plan es que este fuera un día eterno. Elohim, estando en reposo con su creación, el hombre viviendo bajo la protección del Creador, y todo esto teniendo lugar en su reino. Pero esto no pudo ser a causa del pecado. Y es que desde entonces el hombre tiene que trabajar al igual que el Creador. Sin embargo, el hombre ahora lo hace por necesidad, no así Elohim. Pero vamos a ver por qué decimos esto. ¿Cómo es que Elohim trabaja? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Juan 5:17.
Y Yeshua les respondió: mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Pero la pregunta es: ¿en qué están trabajando? Claro, en su obra redentora, en la restauración de todas las cosas al plan original. Él no desea establecer su reposo sin su creación. ¿Cuál creación? Por supuesto, toda en general, pero la más importante, el hombre. Y como recordatorio de este pacto, de esta promesa de restauración, es que Él instituyó el Shabbat. ¿Dónde lo instituyó? En la Torah, en su instrucción, en su ley. No como esclavitud, sino como un obsequio para el hombre, como un descanso semanal del trabajo con esfuerzo, como un recordatorio de la creación, como un recordatorio de la promesa que sigue vigente para el pueblo de Israel, que un día estará en el reposo junto a su Creador, tal como lo había pensado y establecido desde Génesis. ¿Qué te parece? La verdad es que el Shabbat tiene gran profundidad, pues es un momento de encuentro del hombre con su Creador. Es un momento especial, una celebración donde recordamos los hechos del pasado y la promesa del futuro. Es a través de Shabbat que Elohim nos da ese momento, en medio del caos, del trabajo, las preocupaciones de la vida, y es que cesamos nuestras labores, y es que podemos encontrar menujá. Menujá en nuestra experiencia de vida. Es que entonces podemos encontrar reposo, descanso, paz y tranquilidad del Eterno como una pequeña muestra, una pequeña dosis de lo que podremos disfrutar en el reino milenial. Siempre teniendo en cuenta que Yeshua es el centro de todo. Del Shabbat como conmemoración, además de que es una sombra de lo que vendrá. Sí, no sombra porque ya pasó, no, sombra porque ha de venir. Es decir, ese suceso será de gran importancia para la humanidad, pues nos referimos a su regreso, en el cual juzgará y establecerá el reino del Creador, su eterno reposo. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro. En realidad, no es que el Adón, el Señor, sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Continuando dentro de ese mismo pasaje dice: pero el día del Adón llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Elohim? Del 12 al 14 dice: esperar con ansias el día de Elohim y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos, y los elementos se derretirán en llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Elohim. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Elohim. Esta es la esperanza de su promesa. Quiero que veamos esta clara invitación y que tengamos un poco más de análisis, ya que es claro a lo que nos está invitando su palabra: a vivir en santidad, a ser obedientes. ¿Pero obedientes a qué? Nuevamente lo vuelvo a decir, porque si nosotros presentamos argumentos vagos y sin fundamento, entonces hay malas interpretaciones. Pero cuando entendemos que debemos ser obedientes a las leyes del Creador, es que entonces el objetivo se vuelve ser hallado sin mancha, irreprensible y por supuesto tener una vida piadosa. Ahí todo cambia, porque ya no hay subjetividad, ya todo es objetivo.
Esa esperanza del regreso del Adón es precisamente de la que habla Hebreos 4. El reposo del que se habla es la promesa de establecer su reino. Es la esencia de las buenas nuevas, o como lo conocemos, el Evangelio, la Besorá. Y pocas palabras, el regreso del Mesías. Y esta promesa sigue en pie. Te invito a que continuemos un poco la lectura de Hebreos 4. Vamos a ver qué dice del 5 al 9 esta vez. Y en cuanto a este punto, vuelve a decir, ustedes jamás entrarán en mi lugar de reposo. Los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Elohim, y por eso no pudieron recibir su descanso. Pero la promesa de Elohim sigue en pie, porque Él nos dio una nueva oportunidad, como lo dijo por medio de David en el pasaje de la Biblia, que ya mencionamos, por supuesto, en Salmos 95. Si hoy escuchan la voz de Elohim, no sean tan tercos. Si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, es decir, en Menujá, Elohim no habría hablado de otra oportunidad. Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Elohim, recibiremos el descanso que Él nos ha prometido. En este pasaje se reitera que la desobediencia fue el motivo por el que el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida. Y se nos dice que la misma promesa de su reposo sigue en pie. El mismo reposo que el Creador tenía pensado desde Génesis para el hombre. Ya vamos llegando a una conclusión respecto a este argumento. Después de todo lo anterior, esperamos que ya no haya mucha duda. Yo esperaría que ya no hubiese mucha duda de lo que significa que Yeshua es nuestro reposo. Y francamente que no es correcto hacer doctrina basados en una sola idea, tomando solo un versículo, sin tomar en cuenta el contexto. Porque tendremos que hacer esto para entender a cabalidad el mensaje del que se habla. Ya que este pasaje no habla que ya no hay que guardar Shabbat. Ese pasaje no lo dice. Por el contrario, el guardar Shabbat es la evidencia más grande de que has creído en las buenas nuevas. Es la evidencia de nuestra fe. Es la evidencia de que mantenemos la esperanza de la promesa. Es la evidencia más fiel y la más grande demostración de que nos mantenemos en Yeshua hasta su regreso. Porque semana a semana celebramos esa gran fiesta, esa gran celebración. Así que vamos a revisar una vez más el versículo que nos trajo a esta sección, el que se ocupa para establecer de manera incorrecta el argumento de no guardar Shabbat. Pero igual que los últimos, vamos a ver una versión de traducción del lenguaje actual. La interpretación correcta. Vamos a aprender. Hebreos 4:10 al 11. En ese día, el pueblo de Elohim descansará por fin de su trabajo, así como Elohim descansó del suyo. Por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Elohim, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron en la buena noticia. Entonces, más bien, lo que dice Hebreos en estos versículos es que debemos ser obedientes, prestar atención a los avisos y eventos del pasado, pues no fueron al azar, no fueron aleatorios. Por el contrario, sucedieron y quedaron escritos en la preciosa palabra de Adonai para testimonio de todos aquellos que habríamos de creerlas, leerlas y aprenderlas, y que de esta forma no cayéramos en sus mismos errores. Nota que no importa si esto fue escrito hace miles de años, esto sigue aplicando, la palabra es viva y eficaz. Por lo que en conclusión, en Hebreos nunca se nos invita a dejar de guardar los mandamientos, nunca. Por el contrario, no guardar el Shabbat es contrario a la voluntad de Elohim. Así que si decimos que Yeshua es nuestro reposo, en realidad estamos diciendo que esperamos en la promesa del restablecimiento de su reino en la tierra con el hombre. Eso es lo que aguardamos. Si decimos que Él es nuestro reposo, en realidad estamos diciendo que estamos a la espera de que Él regrese, para que restablezca las cosas y establezca su reino con nosotros.
y entonces tengamos ese momento de tranquilidad plena que ya había sido establecido milenios atrás. Quiero que veas la profecía de la promesa. Apocalipsis o Galut 21 al 3. Vi además un malaj, un ángel, que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Isaías 11:3 al 4 y 9. Él se deleitará en el temor del Adón, del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos, y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca. Matará al malvado con el aliento de sus labios. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Adón, como las aguas cubren el mar. Así como estos hay muchos más versículos que nos hablan de este momento, el cual será solo una hermosa antesala, donde podremos servirle, alabarle y con gozo prepararnos a la entrada de ese reino perpetuo, eterno, sempiterno, su eterno reposo. Apocalipsis 21:3 dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Elohim ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Elohim mismo estará con ellos. Elohim mismo estará con nosotros. Con esto, quiero terminar y quiero invitarte a que tomes con calma todo lo que hemos leído el día de hoy, lo medites, lo revises, si es necesario regresa el video, utiliza algunas versiones de la escritura para que tengas total certeza de lo que se dijo y se explica. Y yo nuevamente te vuelvo a invitar. Si el Ruach, el Santo Espíritu de Adonai, el Ruach HaKodesh, ha empezado a mover algo en ti, no te detengas. Aun cuando veas que hay cierta oposición o situaciones complejas, da el paso. Da el paso de escuchar su voz. Da el paso de comenzar a guardar Shabbat. Da el paso de empezar a obedecer sus mandamientos. Y deja de creer esa mentira heredada de que ya no lo debemos hacer. Porque entonces Hasatán, el adversario, continuará robando parte de esas bendiciones. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Que Adonai alce sobre ti su rostro y te dé shalom. Te deseo que te encuentres bien y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.